Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Siempre es un privilegio llegar hasta donde tú estás, trayéndote una palabra que levanta, una palabra que te fortalece, y esa es la bendita palabra de Dios. Vamos a orar en esta tarde juntos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día que nos permites disfrutar, Padre. Te pedimos, Señor bendito, que tú nos hables a través de la palabra, que nos retes a ser mejores, a buscar tu rostro, Señor, y a caminar del lado tuyo. Yo bendigo a cada persona que está escuchando, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No hemos terminado. Mateo 7:13 dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ya tenemos lunes, martes y hoy miércoles para estudiar esto, y realmente es tan interesante, tan impactante todo lo que hemos aprendido y lo que vamos a aprender en esta tarde. Y pues vamos a ver lo que el Señor nos dice, que el camino no es asfalteado, no es pavimentado, está cubierto de grava y de rocas, el camino angosto. El ancho está pavimentado todo y lleno de atracciones. Así que para entrar en el camino angosto se requiere una fuerte voluntad y una determinación, un sacrificio personal para seguir en ese camino, viendo dificultades y sufrimientos. Y a veces no queremos pasar eso, no queremos pasar pruebas, no queremos pasar sufrimientos, no queremos pasar, pero tenemos que hacerlo. Fíjense cómo dice Romanos capítulo 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio. A veces no queremos salir de la zona de confort, no queremos salir de la zona confortable, donde todo está bien, donde no hay nadie que te diga que eso no se hace. Pero para llegar al cielo necesitamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No, nadie nos lavó el coco. Tú y yo lo tenemos que razonar y decir: esto es lo que mejor me conviene, esto es lo que está mejor, esto es lo que me va a ayudar a mí, esto es. Y dice: no te conformes con este siglo, no te conformes con lo que todo el mundo hace, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra de Dios viene y nos renueva el entendimiento, nos muestra cuál es lo correcto, y va cambiando nuestra manera de pensar para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice en Romanos. Y ese es el camino estrecho: presentar nuestros cuerpos en sacrificios vivos y santos, agradables a Dios. Pero fíjense cómo dice Filipenses 1, Filipenses capítulo 1, desde el versículo 12, Filipenses capítulo 1, desde el versículo 12, dice la palabra del Señor: quiero que sepáis, hermanos,
que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué, pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y esto me gozo, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido a causa de Cristo, que no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Lo que Pablo está diciendo es, yo estoy en la cárcel, Filipenses, porque predico la palabra. Pero ¿saben qué? El que yo esté en la cárcel ha ayudado a otros a afirmarse en el Señor, a afirmarse en el camino, a afirmarse en el camino estrecho, a compartir la palabra. Mis amados, ahora en este tiempo que estamos de pandemia, podemos compartir la palabra mucho más. Tenemos más libertad para hacerlo. La gente está dispuesta, el campo está listo, es para que vayamos. Y dice Pablo, algunos predican para contención, para pleito, para discutir, no importa. Lo importante es que se escuche que Jesús es el Señor y que padezcamos por Él, es lo que está diciendo. Y para Él era una convicción. Él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tengo que morir, lo voy a hacer. Pero yo sé que me voy a quedar para poderles predicar. Pero dice, irme con el Señor es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque ya llegaste hasta el cielo a través del camino estrecho, a través de la puerta angosta. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender que tenemos que padecer por Jesucristo. No queremos salir de la zona de confort. No queremos salir. Ya vimos que hay dos caminos, pero también hay dos finales muy diferentes. En el camino ancho se finaliza, se acaba, en destrucción y en muerte. Mientras la persona aún está transitando, se dice de ella que está pereciendo. El camino estrecho termina en vida, es decir, en la plenitud de vida y en el ideal supremo de la vida.
Entonces tenemos que entender, el camino ancho se termina, tiene un final. Para el caminante que no le presta atención, el camino se presenta tan ancho y luego que lo ha recorrido día tras día, cree que nunca se va a acabar, cree que nunca va a dar cuentas. Esa persona que está en el camino ancho cree que él es inmortal y que nunca va a llegar a su fin. Piensa que es poco probable pasarlo por alto. Pero una cosa pasa por alto: el camino ancho tiene tantas atracciones a los costados que atraen la atención, cautivan la atención del caminante, que frecuentemente llega al final sin darse cuenta que su vida terminó y que no sabe a dónde va y que no sabe dónde va a pasar la eternidad. No alcanza a ver que el final está inmediatamente adelante. Por eso corre hacia el final sin haberse preparado para el abismo. Mucha gente dice, pues tenemos que morir, todos tenemos que morir. Sí, todos vamos a morir, pero lo importante es saber a dónde vamos, dónde vamos a pasar la eternidad. Todos vamos a morir, pero cuando tenemos la seguridad de que vamos a la casa del Padre, no tenemos temor, no tenemos temor. Fíjense cómo lo dice Romanos en el capítulo 6, en el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el final. Ese es el final. Llegar a pagar. La paga del pecado es muerte. Tiene un final, hermanos. Tiene un final. Pero qué triste que no pudieron en la vida arreglar cuentas con Dios, preparar su pasaporte para estar en el cielo. Estaban tan a gusto en el mundo, tan a gusto, que para que se preocupaban por si van a ir al cielo o no. Ellos creían que esto no se acababa, pero se acaba. Vamos a orar, mis amados. Padre, gracias porque nos has rescatado del infierno, de la muerte. Nos has rescatado de esa paga, Señor. Tú pagaste por nuestra salvación, Señor. Y ahora, Señor, nosotros somos siervos de justicia. Fuimos comprados a gran precio, Padre. Que no se nos olvide que somos hijos tuyos, comprados con la sangre del Cordero de Dios. Gracias, Señor. Gracias. En tu nombre. Amén. Si tú estás escuchando esta transmisión y no conoces a Jesús, el Señor quiere tocar tu vida, tu corazón. Tú solamente tienes que abrir tu corazón y decirle: Señor,
Yo ya no quiero estar en este confort. Yo quiero pasar la eternidad contigo. Perdona mis pecados. Me arrepiento y te recibo como mi Señor. En el nombre tuyo. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos a la noche, a las 8, para estar en el culto de oración. Pongan un saludo para poderles saludar nosotros también. Pongan ahí bendiciones o Dios les bendiga o buenas noches y para nosotros contestarles. Nos vemos a las 8. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.